soy especialista en medicina interna y reumatología, trabajo en la IPS Caída hace poco tiempo, pero digamos que he venido trabajando en múltiples ámbitos desde el punto de vista paciente, no solamente a nivel nacional, sino latinoamericano y seguramente también mundial, con varios grupos de trabajo que estamos haciendo análisis de organización de género, medicina y reumatología, y por eso me parece pues una ocasión muy especial precisamente este evento institucional se haya realizado preciso para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Entonces creo que resaltar el papel de nosotras como mujeres en el ámbito sanitario y pues en las organizaciones sanitarias a nivel mundial es súper importante, porque como van a ver, todas lo sabemos en nuestro día a día, las cosas van cambiando y las brechas cada vez se van cerrando y los techos de cristal cada vez se van rompiendo, pero de todas formas falta mucho por hacer, sobre todo a nivel gerencial o a nivel macro de las organizaciones que manejan la salud pública, que las personas que determinan lo que todos estamos haciendo en este tipo de IPS. Entonces, hablando de transformar modelos integrales de gestión de salud, pues estando en línea con lo que propone la Organización Mundial de la Salud en términos de brechas de género, pues qué mejor oportunidad que mostrarles algunos datos muy pequeños. Entonces, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y es un día en donde conmemoramos la lucha de las mujeres por el trabajo digno y también por el sufragio. ¿Sí? Este día se instituyó en 1975 y es un día oficial de las Naciones Unidas, pero se conmemora realmente algo que pasó en 1917 en Rusia durante la Primera Guerra Mundial, y las mujeres rusas salieron a protestar por toda la cantidad de muertos que había en la Primera Guerra Mundial, y ese día hubo una revolución gigante porque muchas personas de familia como empleadas o otras grandes empresas se unieron a esta lucha de las mujeres en contra de la guerra, y se formó un problema tan grande en este país, que pues es uno de los más grandes del mundo, que incluso el zar, que estaba en ese momento liderando ese país, tuvo que aplicar, y en ese mismo año le dieron a las mujeres rusas la posibilidad de votar. Entonces, siendo que un movimiento femenino generó cambios tan importantes en un país tan grande que geopolíticamente tiene tanta importancia, la OMS y las Naciones Unidas decretaron que hoy pues, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces es lo que estamos celebrando. Como les mencioné, pues yo tengo un trabajo grande en varias organizaciones respecto a brechas de género. Soy miembro de AUIR, que es la Asociación de Mujeres en Reumatología, es la Asociación Mexicana que tiene partnerships en varias asociaciones mundiales de reumatología. Yo tuve el honor de ser presidenta de la Asociación Colombiana de Reumatología hasta el año pasado y logré que la Asociación Colombiana fuera un partner oficial de esta Asociación de Mujeres en Reumatología, en donde ellas pues, tienen varias iniciativas, no solamente para fomentar la mentoría de las mujeres reumatólogas, sino de investigación y en general como también para apoyar a mujeres en otros países que puedan estar sufriendo diferentes tipos de discriminación, etcétera. Entonces con ellas hemos tenido un trabajo muy interesante. También estamos trabajando en PANLAR, que es la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología. En PANLAR también hay un grupo de mujeres reumatólogas que estamos trabajando básicamente en necesidades de las mujeres reumatólogas en América, y es muy sorprendente cómo los trabajos que hemos hecho en las necesidades de las mujeres colombianas son las mismas que tienen las mujeres reumatólogas en México, en Argentina, en Chile, en Guatemala, etcétera. Estos trabajos serán publicados pues, en el Congreso PANLAR que se llevará a cabo en abril en Barranquilla, y aquí les dejo como la invitación si alguno va a ir para que asistan a nuestro simposio donde vamos a mostrar. Y pues la Asociación Colombiana de Reumatología siempre muy generosa nos ha brindado espacios a los grupos de mujeres para que mostremos la información de los trabajos que estamos haciendo. De hecho, en la conferencia de hoy les voy a mostrar algo de lo que encontramos en un trabajo reciente en el gremio pues, de las reumatólogas colombianas, y pues esto tuvimos la oportunidad de presentarlo en el Congreso Colombiano de Reumatología en Cali, con una charla que fue muy concurrida y que generó mucho interés entre las mujeres y los hombres reumatólogos, que hoy
más allá de mandarnos esquelas con eres más frágil que una rosa, eres tan linda como el cielo. Hoy la discusión en el chat de reumatólogos ya no fue la misma, sino bueno, de verdad hay brechas, tenemos que trabajar en esto, las admiramos mucho, etcétera. Entonces este tipo de trabajo realmente como que van cambiando las organizaciones y van haciendo que las mujeres tengamos una visibilidad distinta, ¿cierto? Entonces, como para empezar y hacer un poquito de contexto, las mujeres contamos como una parte fundamental de las fuerzas de trabajo en medicina, ¿sí? O en todos los ámbitos sanitarios, ¿cierto? No solamente las médicas, sino todas las trabajadoras de la salud, trabajadoras sociales, enfermeras, parteras, odontólogas, etcétera. Casi que en todos los ámbitos la mayoría de personal de salud somos mujeres, ¿cierto? Entonces la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de todas las trabajadoras sanitarias son mujeres, ¿sí? Más o menos unos 234 millones. Y solamente en el ámbito de los Estados Unidos es un poco más, el 77% de todas las trabajadoras sanitarias son mujeres, que son más o menos 16 millones. Estos son datos a 2018, también de la Organización Mundial de la Salud, y podemos ver cómo entre dentistas, médicos, enfermeros y enfermeras, parteras y farmacistas, casi que en todos los ámbitos las mujeres estamos por encima del 50% y siempre con un porcentaje mayor, sobre todo en el ámbito de las parteras, que prácticamente todas son mujeres, ¿cierto? 99.5%. Pero entonces esto tiene como una, hay como una diferencia entre lo que uno pensaría que deberían ser las organizaciones que dirigen las políticas de salud en el mundo. Hay también datos muy interesantes, y esto está publicado en JAMA y es digamos que el resultado de un metaanálisis de estudios en donde, por ejemplo, y esto seguramente que se puede extrapolar a otras profesiones en el ámbito de la salud, las mujeres médicas nos comportamos distinto que los hombres médicos en el consultorio. Entonces se sabe, y está publicado, como se lo digo, no es algo intuitivo, sino, por ejemplo, las mujeres en consulta tenemos estilos de comunicación más efectivos, ¿sí? Esto hace que tengamos lazos con los pacientes, con una relación médico-paciente un poco más cercana. Las mujeres tendemos a enfocarnos más en las medidas preventivas comparadas con los hombres, y las mujeres nos adherimos más a las guías de manejo, ¿sí? Entonces, una mujer que habla más con el paciente, que tiene un vínculo médico-paciente mucho más estrecho, que además sigue las guías al pie de la letra, pues es una mujer que se demora más tiempo en consulta, ¿cierto? Entonces, las mujeres tendemos a ver menos pacientes que los hombres cuando se hace un global, porque la consulta no nos rinde tanto. Yo creo que personalmente me pasa. Y esto ha derivado en brechas salariales para las mujeres médicas, pues en general para las mujeres que atendemos personas en el ámbito sanitario. Entonces, claro, la calidad de la atención es distinta, la cantidad de pacientes es más baja, y esto deriva en brechas salariales que, así sean pequeñas, pues a largo plazo tienen un impacto importante, por ejemplo, en aras de la jubilación, ¿sí? O de la pensión, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces tenemos muchas mujeres trabajando en salud con digamos, un acercamiento distinto a los pacientes, y por ejemplo, para traer un ejemplo, pues, algo cercano, que también está lo suficientemente medido, durante la pandemia del COVID el 70% de las personas que estaban en la línea de frente de atención de las personas enfermas con COVID éramos mujeres, ¿cierto? Entonces solamente el 30% eran hombres, y aquí estamos contando todo: las terapeutas respiratorias, las terapeutas físicas, las enfermeras jefes, los auxiliares de enfermería, las personas, no sé, trabajadoras sociales, etcétera. Todas las personas de línea de frente pues éramos mayoritariamente mujeres. Pero, ¿qué pasa? Cuando miramos la representación numérica de las mujeres en estos grandes boards o en estas juntas mundiales de la Organización Mundial de la Salud y algunas otras organizaciones, ¿cuántas personas de estas eran mujeres y cuántas hombres? Hay una brecha que es casi que inexplicable.
Entonces se sabe cómo el Task Force, bueno, los grupos de estudio de coronavirus en Estados Unidos solamente el 10% de las personas que hacen parte de estos Task Force eran mujeres. Por ejemplo, en el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud para COVID-19, que fueron los que lideraron, digamos, todas las estrategias que todos usamos, no todas, porque éramos la mayoría mujeres, solamente el 20% de estas personas eran mujeres, ¿sí? Por más que el 70% de las que estaban poniendo el frente y la cara de su salud y la salud de su familia eran mujeres. Y el comité en China para el estudio del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud también era mayoritariamente masculino, solamente el 16% de estas sillas eran ocupadas por mujeres. Y esto es solamente un ejemplo, seguramente pasa en muchas otras organizaciones de salud, seguramente a nivel nacional puede haber una brecha parecida, pues no tengo datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, pero sí hay estudios en donde se ve cómo la representación en las organizaciones sanitarias globales, con y sin ánimo de lucro, ¿cierto? Pues es también mayoritariamente masculina o ha tenido liderazgos mayoritariamente masculinos en un campo en donde el 70 o el 77% de las trabajadoras somos precisamente mujeres. Entonces, de las organizaciones sanitarias globales, solamente teniendo en cuenta 138 que tuvo la Organización Mundial de la Salud, pues se encuentra para hacer estas estadísticas, solamente el 58% han tenido una CEO mujer, ¿sí? El restante, casi 40%, pues siempre han sido manejadas por hombres y el 51% nunca han tenido una presidenta de junta directiva. Y en cuanto contamos las sillas de todas las juntas directivas, no solamente la cabeza o el CEO o el presidente de la junta directiva, sino todas las personas que hacen parte de estas juntas directivas, solamente el 40% de estas sillas son mujeres. Pero aquí hay un dato aún más triste que nos pone a nosotras particularmente en un escenario mucho más sombrío, mucho menos, digamos, equitativo, porque cuando nos ponemos a ver de esas organizaciones mundiales que lideran la salud o las estrategias sanitarias, solamente el 9% de las personas que hacen parte de estas juntas directivas son mujeres de países de medios ingresos, y si son mujeres de países de bajos ingresos es mucho más triste porque es solamente el 1%. Entonces, no solamente ser mujeres nos hace o hace menos probable que pertenezcamos a una junta directiva o a una mesa principal o a un ente rector de la salud a nivel mundial, solo por ser mujeres como que tenemos menos posibilidades, sino que si venimos de un país de ingresos medios o de ingresos bajos, estas posibilidades aún menor, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué? ¿Cierto? Entonces ya las mujeres tenemos acceso a la universidad, ¿cierto? Ya muchas somos profesionales, especialistas, superespecialistas, doctoras, gerentes, presidentas de naciones, ministras, etcétera. Pues resulta que la inequidad en este punto, pues digamos que tiene muchísimas causas, ¿sí? Y las causas van de menos a más, desde lo más personal, ¿cierto?, hasta las estrategias más globales. Entonces, esto se ha estudiado de manera muy completa y hay muchos grupos en el mundo que estudian por qué las mujeres realmente no están accediendo a sus puestos de liderazgo, y esto estamos hablando solamente pues, del ámbito médico, ¿sí? Todos los datos que les estoy mostrando son del ámbito sanitario. Claramente pues en otros ámbitos como por ejemplo el financiero, las brechas también son muy altas, pero entonces se ha generado como este modelo económico en donde se intenta explicar por qué las mujeres tenemos este pobre acceso a los cargos de liderazgo. Entonces, a nivel individual, claramente pues hace falta mentoría, ¿cierto? Mentorías femeninas de mujeres líderes que ayuden a salir adelante o que les enseñen a estas mujeres jóvenes que están emergiendo, que están empezando en ciertos ámbitos de la salud a encontrar ese camino de liderazgo, ¿cierto? Eso hace falta y eso es algo en lo que estamos trabajando fuertemente, al menos desde la Asociación Colombiana de Reumatología, para hacer mentoría con las residentes, con las reumatólogas jóvenes, para que ellas se monten al bus del liderazgo y no sigan pensando que eso es algo estrictamente masculino, también con entrenamiento asertivo en las facultades de medicina.
Hay factores que no son personales, sino interpersonales, ¿sí? Y aquí es donde viene toda la parte del acoso sexual y el acoso laboral en contra de las mujeres, que es una realidad de nuestro país, está medido y en casi todos los países del mundo se sabe cómo las mujeres somos más víctimas de acoso que los hombres, y eso parece algo como muy obvio, pero realmente cuando se mide y cuando hemos tenido la posibilidad de medirlo en los diferentes ámbitos en donde yo he trabajado, pues tristemente se sigue presentando de manera muy frecuente. Entonces, aún hay países que no tienen leyes en contra del acoso sexual en el trabajo, ¿sí? En Colombia es obligatorio que todas las entidades educativas, de salud, etcétera, todos los empleadores tengan por ley pues una política en contra del acoso, ¿cierto? Y nosotros tenemos que conocerlo y hacerlo valer cuando alguna de estas situaciones se presente, porque esto disminuye la brecha, ¿no? Hacerlo sentir y hacer ver cómo estas cosas pueden estar pasando, pero algunas mujeres del mundo no tienen esta posibilidad, porque simplemente hay países en donde esto no importa, y eso genera brechas de liderazgo. Hay otros factores que son factores institucionales. Entonces aquí se habla, por ejemplo, de las leyes sobre maternidad y permisos de maternidad, ¿cierto? La licencia de maternidad. En Colombia pues está regulado, y Colombia es uno de los países que tiene mayor licencia de maternidad y es remunerada al 100%. De eso digamos que somos un país diferente, pero hay muchos países del mundo donde la licencia de maternidad no es remunerada, como por ejemplo en los Estados Unidos, porque hay un país tan grande. Hay países en donde las licencias de maternidad son muy cortas, pero esta brecha se puede cerrando, y una de las estrategias principales que se ha propuesto dentro de los grupos que estudian este tema es que haya licencia de paternidad de la misma forma que licencia de maternidad, ¿cierto? Si una mujer tiene que irse 4 meses a tener su bebé, pues un hombre también se va de licencia 4 meses a tener una mujer, no va a haber diferencia a la hora de hombres y mujeres, porque de todas formas pues va a tener el mismo problema si tiene bebé, ¿cierto? Entonces, porque digamos que muchas hemos sentido esa discriminación para acceder a puestos de trabajo o a puestos académicos, ¿no? A mí me preguntaban en la residencia si yo estaba embarazada o si me iba a embarazar durante la residencia. Eso no tiene ni pies ni cabeza, pero es precisamente porque esas licencias de maternidad les son muy costosas a los empleadores, pero si las licencias fueran iguales, a lo mejor no habría tanta brecha. Eso ya se está haciendo en algunos países, 8 países del mundo ya tienen licencias igualitarias para hombres y mujeres. Hay también factores que son comunitarios, ¿sí? Entonces ya aquí entramos a hablar de lo cultural. Nosotros en Colombia vivimos pues en una cultura que aún tiene unos vicios machistas muy importantes, y por ejemplo en entrevistas que se hacen a líderes del mundo en diferentes países, por ejemplo la mitad de las personas piensan que los hombres son mejores, que los hombres son mejores líderes políticos y que los hombres son mejores en los negocios. Todavía hay muchas personas que piensan que existen diferencias de género para este tipo de cosas en cuanto a liderazgo. Es que las mujeres son muy emocionales, es que las mujeres son estrogénicas, es que las mujeres son histéricas. Todos esos términos ya son cada vez más anacrónicos, porque el útero o los estrógenos no tienen nada que ver con las capacidades que tenemos las mujeres a la hora de gestionar o de liderar una empresa o una institución de salud o una asociación científica o un gremio de cualquier forma. Y lo último y lo más global pues son las políticas públicas. Eso también impacta grandemente en la falta o en la disminución del liderazgo de las mujeres en los entes de salud a nivel mundial. Entonces, tristemente, aún hay 90 países en donde se restringen ciertos trabajos para las mujeres. Entonces, yo en Colombia, si yo quiero ser ingeniera o doctora o médica, no importa. Pero hay algunos países, sobre todo países, por ejemplo, en Asia o en los países árabes, en donde hay trabajos que las mujeres no pueden hacer. Y esto restringe el liderazgo de las mujeres a todo nivel, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, mirar el ecosistema nuestro, que somos personas privilegiadas, que hemos tenido acceso a educación, que tenemos trabajo, que pues, digamos que no dependemos económicamente de otra persona, etcétera. Hay muchos países en el mundo en donde esto que estamos haciendo hoy, esto que estoy dictando en Congreso, es absolutamente imposible para una persona solamente por el hecho de ser mujer. Entonces les voy a mostrar algunos datos locales. Nosotros, como les mencioné, tenemos un grupo de mujeres en la Asociación Colombiana de Reumatología, en donde en el partnership que tenemos con la UIS
queríamos buscar si realmente pues había brechas de género en algunos aspectos. El estudio es muy grande, pero les traje algunos datos como muy resumidos, que son un resumen o como puntos que son de resaltar en este sentido. Entonces, esto es una encuesta que se ha aplicado en muchas partes del mundo. En Colombia la aplicamos hacia finales del año pasado, la contestaron 121 reumatólogos y reumatólogas. En este momento nosotros somos 340 reumatólogos, la mayoría son hombres, son como 140% mujeres, pero esta encuesta el año pasado la contestaron 121 personas. Y por ejemplo, cuando preguntamos si usted tiene un rol de liderazgo en su institución, si en su trabajo, la mitad de las personas dijeron sí, la mitad no. Pero cuando lo segmentamos por hombres y mujeres, las mujeres, solo el 44% de las personas, de las mujeres, tenían roles de liderazgo comparado con el 54%. Entonces ahí ya hay una brecha del 10% de hombres que tienen roles de liderazgo. Pero aún más triste es cuando lo segmentamos por el hecho de tener o no hijos. Entonces el peor escenario para liderazgo son las mujeres que tienen hijos. Menos del 40% de las mujeres con hijos, de las reumatólogas que vivimos en Colombia, tienen roles de liderazgo en sus instituciones, comparado con casi el 50% de los hombres con hijos, y pues el mejor escenario es definitivamente el de los hombres sin hijos, en donde más del 60% tienen roles de liderazgo. Entonces aún la maternidad, incluso la paternidad, llega a ser una barrera, ¿sí?, para que las mujeres accedan al liderazgo, y estos son datos reales del año pasado de una asociación científica en donde estas mujeres son pues, especialistas y superespecialistas, muchas veces profesoras universitarias. Esto no solamente pasa en Colombia, fíjense que hay estudios de exactamente lo mismo en países europeos como los que ven en la lámina, Alemania, Suecia, la Unión, el Reino Unido y Austria, en donde el cuadro gris de la mitad muestra como la banda de equidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estudiantes, médicos o especialistas, en la mayoría de pacientes, digamos que hay equidad, ¿no? Estamos alrededor del 50% entre hombres y mujeres. Los hombres estarían en las barras de arriba con azul, las mujeres en las barras de verde abajo. Únicamente en los especialistas en el Reino Unido hay como una gran diferencia, y en Austria. Pero cuando vemos cargos de liderazgo, full professors en las universidades, y profesores top o doctores senior en los hospitales, pues son evidentemente mucho más los hombres que las mujeres. Fíjense como en el mejor de los casos las mujeres llegan al 40% en los hospitales de Suecia, mientras que en los otros países, pues para nosotros son países del primer mundo, en donde no hay tanto machismo, en donde digamos culturalmente se difiere muchísimo de nosotros. De todas formas, para esas mujeres doctoras también es difícil llegar a estos puestos de liderazgo. Entonces es algo que no es exclusivo del contexto colombiano ni del contexto latinoamericano. Más datos de la Asociación Colombiana de Reumatología. Cuando le preguntamos a los reumatólogos cuántas horas trabajan al día, en la semana, perdón, es más o menos lo mismo, ¿cierto? Casi que todos trabajan entre 20 y 60 horas, tanto hombres como mujeres. ¿Y cuánto cobran por una hora de trabajo? Entonces la mayoría están en el rango de los 20 a los $50, ¿cierto? Que para la fecha eran de entre 80 y 200 mil pesos por hora, sin mayores diferencias entre hombres y mujeres. Sin embargo, cuando vemos un poquito el detalle, algunas personas reportaron que ganaban más de $90 por una hora, un montón de plata, no sé quién respondió eso, pero las personas que contestaron eso eran exclusivamente hombres, ¿cierto? Ninguna mujer se gana tanta plata. Y cuando miramos quienes no hacen consulta, la mayoría de los que no hacen consulta pues son las mujeres, ¿cierto? Absolutamente, cosas del hogar, etc. Esas pequeñas diferencias son las que hablábamos, que a la postre, con muchos años de trabajo, es decir, si yo empiezo a trabajar a los 23 años y me voy a pensionar a los 57, en esos más de 30 años de trabajo, si todas las semanas yo me estoy ganando $20 menos, al final en la diferencia es de miles de millones de pesos, ¿cierto? Entonces, así las diferencias sean pequeñas, sí está demostrado que eso genera pues brecha y diferencias, sobre todo a nivel pensional. Y último dato así de las mujeres reumatólogas, pues trabajamos las mismas horas que los hombres y ganamos más o menos lo mismo. Pero ¿quién se encarga de las labores domésticas en las casas de los reumatólogos y las reumatólogas? Pues predominantemente las mujeres. Este cuadro es exactamente igual para el cuidado de los hijos, en el caso de las que tienen hijos.
Entonces las mujeres reumatólogas se encargan de todas formas de los oficios domésticos, de los cuidados de los niños, de los cuidados del hogar. Los hombres son los proveedores y esto sí sigue una, digamos, la característica cultural del hombre proveedor y la mujer cuidadora, ¿cierto? Entonces estas mujeres, claro, ¿en qué momento van a tener cargos de liderazgo en sus empresas si tienen que llegar a la casa y pues, tienen que ponerse a cuidar a los niños y hacer aseo? Entonces, por más especialistas y superespecialistas que seamos, de todas formas, estas cosas pegan y generan brechas y generan dificultades para llegar a puestos de liderazgo. Pero pues esto no es solamente capricho de la Asociación Colombiana de Reumatología o de PANLAR o de las instituciones médicas, sino que a todo nivel estamos viendo cómo las brechas de género cada vez son más importantes y esto se publicó anteayer. El 6 de marzo el Espectador publica precisamente este estudio que fue presentado por unos investigadores de la Universidad de los Andes que se llama Protección Económica de la Vejez de las Mujeres Colombianas. ¿Y qué pasa con este estudio? Pues es triste ver cómo las mujeres tienen, digamos, una base de cotización casi igual a los hombres hasta más o menos los 36 años, pero en este punto ya la gráfica se separa y los hombres empiezan a ganar más que las mujeres o por lo menos empiezan a cotizar más pensión que las mujeres. Y eso, como les dije, eso es acumulativo. Entonces, con el pasar del tiempo y el nivel poblacional hace que las mujeres tengamos menos probabilidad de pensionarnos, más o menos 11% menos que los hombres. Y fíjense aquí como comparando del 2012, 2018 y 2023, el número de hombres y mujeres que se pensionan realmente en Colombia pues es bastante distinto, ¿no? Los últimos datos, 24% de mujeres con pensión de vejez, de hombres con pensión de vejez solamente con el 10% de las mujeres, o sea, la mitad de las mujeres nos estamos pensionando, pero también pues estamos cotizando, y desde un punto cotizando menos que los hombres, ¿sí? Ahora, para cerrar esas brechas de género en las pensiones colombianas, ustedes saben que este tema está súper de moda porque se está discutiendo la reforma pensional en el Congreso. Entonces estos investigadores generaron varios escenarios de cómo hacer para que esta brecha disminuya y las mujeres se puedan pensionar igual que los hombres. Y resulta que esto impacta importantísimamente pues el porcentaje de Producto Interno Bruto que el Estado tendría que gastarse o para que estas políticas de pensión sean más equitativas para las mujeres en este contexto y que nosotras tengamos más acceso a la pensión al igual que los hombres. Entonces, este tema realmente pues es más o menos está muy visible en este momento. Como lo vamos a ver, hace parte del plan incluso de la OMS o de las Naciones Unidas. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas soluciones? Y esto, pues digamos que he citado de alguna literatura científica. Primero, analizar el género y las políticas de género, ¿sí? Lo que estamos haciendo, medir, ¿sí? ¿Cómo estamos? ¿Será que sí hay brecha? ¿Será que no? ¿Será que estamos ganando lo mismo? ¿Será que de verdad las mujeres no son líderes y los hombres sí? Medirlo en los diferentes escenarios hace que pues, lo tengamos en la cabeza y podamos solucionarlo. Hacer reformas de salud que apoyen la equidad de género, en todos los sentidos, acceso a servicios de salud, diferencias, por ejemplo, en los ingresos bases de cotización, etcétera. Todos sabemos que la salud de las mujeres y los hombres es distinta, esto es fundamental. Educación y liderazgo de género transformativo, todos los niveles de todas nuestras organizaciones. Esto que estamos haciendo hoy es muy importante, lo que vamos a hacer a nivel panamericano, lo que vamos a hacer, lo que hicimos a nivel nacional la semana pasada, digamos que visibilizarlo y entender que tenemos que dirigir nuestras políticas también hacia este tipo de equidad, pues es muy importante. Mentoría para mujeres, ¿sí? En esta organización estoy segura que trabajan mentoras impresionantes a nivel administrativo y asistencial. Estas mujeres mentoras con experiencia, líderes, tienen que estar también, digamos, preocupadas porque las mujeres que vienen entiendan estos roles de liderazgo y los asuman. Trabajo colaborativo entre países de altos, medios y bajos ingresos. Vemos que el país de donde venimos realmente impacta en lo que vamos a hacer, en lo que podemos llegar a hacer. Identificar y apoyar el liderazgo de las niñas y las mujeres jóvenes, también para los sistemas educativos, los padres en las casas. También digamos que cambiar el chip de que la mujer tiene que estar en la casa o cuidando a los niños, y puede hacer las dos cosas, como mis colegas reumatólogas que tienen hijos, pueden trabajar, que pueden ser productivas, mirar pacientes, mejorar la salud de las personas y también atender su casa, es muy importante. Entonces, ya como un poquito a manera de conclusión, hay algunas metas o los goals de las Naciones Unidas para el 2030.
Y una de las metas, la número 5, es especialmente alcanzar la equidad de género, ¿sí? Y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Entonces, es una de las metas más importantes de las Naciones Unidas, y nosotros nos tenemos que montar en eso si estamos hablando pues, de transformación de los modelos integrales de gestión de salud. Y pues ya hay muchas organizaciones a nivel mundial, la OMS, USAID, UNICEF, el Banco Mundial, etcétera, que ya, digamos, han lanzado iniciativas y plataformas para abordar la inequidad de género y para tratar de cerrar estas brechas, cosa que pues a mí me alegra mucho que este espacio se haya abierto para que pues, en todas las cosas, en toda la ciencia que se ha hablado en este simposio, pues también tengamos en cuenta que este punto realmente pues, puede mejorar la salud y pues, como el bienestar de las mujeres y de los hombres a nivel mundial. Entonces les agradezco muchísimo por su atención, por el espacio. Primero que nada, doctora, darle las gracias por su participación tan valiosa, sobre todo en un día tan especial y más que celebración, conmemorativo del papel que deben cumplir las mujeres no solo en la salud, sino en la sociedad. Abro entonces un espacio para participaciones y preguntas que tenga el auditorio respecto a este tema. Muchas gracias. Quería preguntar o también hablar en cuanto a lo que estabas diciendo mucho, que hay unas brechas que hay que romper para que la mujer pueda ser líder en Colombia. Y pues a nivel de otros países se ven que estas brechas pues cuestan, ¿no? Digamos que si una mujer quiere tener hijos y es líder o tiene algún trabajo, pues le brindan atención a sus hijos durante el tiempo que está trabajando. Entonces esa es una manera también, como digamos a las personas que están trabajando, a las mujeres que son líderes, también se podría apoyar. No en general a todas, digo yo, porque pues hay mujeres que de pronto están desarrollando un rol importante y que necesitan ese apoyo, ¿sí? Fíjate que se han planteado a nivel de diferentes asociaciones de médicas como algunas estrategias para disminuir esta dificultad que tienen las mujeres madres para acceder a ciertos espacios educativos y laborales. Entonces se habla, por ejemplo, de horarios flexibles o horarios diferentes para las mujeres con hijos, ¿cierto? Yo tengo que ir a dejar mis hijos en el colegio, que haya un horario de consulta, y esto es un ejemplo que pongo, por ejemplo, para este escenario, un horario de consulta de 9 a 3, ¿cierto? No que no tenga que ser de 7 a 1, porque la mujer que es madre y que tiene que mandar a sus hijos al colegio no accede a ese horario. Eso, los horarios flexibles, el uso asertivo de la telemedicina, ¿cierto? Las mujeres madres o las mujeres que tienen a su cuidado niños pequeños y si tienen la posibilidad de hacer su trabajo de manera remota, eso les facilita también el estar pendientes de sus labores domésticas, que como vimos, pues las mujeres básicamente se encargan de eso. Entonces esa sería como otra estrategia para que la mujer no se desvincule del ámbito laboral y que pueda seguir avanzando, digamos, hasta alcanzar puestos de liderazgo. Y en el ámbito educativo, que los eventos científicos, por ejemplo, tanto institucionales como nacionales e internacionales, tengan espacios para los niños, ¿cierto? Muchas mujeres no acceden a estos espacios porque tienen que cuidar a sus niños chiquitos. Entonces, que haya guarderías o salas de lactancia, o que sea permitido que las mujeres vengan con niños lactantes, es una de las estrategias que se plantean en el mundo para disminuir esa inequidad que hay entre hombres y mujeres, porque los hombres son padres, pero los hombres no tienen esas labores de cuidado, no están lactando ni nada, ¿no? Exacto. Pero de todas maneras, es muy difícil romper esas barreras. Y digamos que la mujer, para poder además tener su familia, tener hijos, dedicarse al hogar, hacer los oficios de la casa, yo lo que estoy viendo es que las que son mujeres líderes pues les toca casi que 24 horas al día estar ocupadas y realmente terminan quemadas, ¿sí? A muy corto tiempo, y por eso mismo a veces hasta abandonan sus trabajos finalmente. Entonces tienen que decidir y su trabajo, ¿sí? Entonces, digamos, lo sé por mi mamá, por ejemplo, que ella también trabaja, hace oficios, está pendiente de todo el mundo, y pues veo que le toca el triple para poder hacer esa liberación femenina que llaman, esa independencia, no es tan fácil. Igual seguir haciendo los oficios de la casa, seguir trabajando, entonces es muy difícil poder, digamos, romper eso de que el cuidado es solamente de la casa, de los hijos es solamente de la mujer, ¿sí? Y es algo
que es mundial, ¿sí? Y se deben instaurar políticas pero urgentes porque ya la mujer realmente no quiere tener hijos, ¿sí? Y ya, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que pues si nosotros ganamos nuestro dinero, pues realmente queremos ser también independientes totalmente y pues así, y comenzar a tener pensamientos incluso de los hombres, ¿sí? De poder tener esa libertad, porque cuando una mujer, por ejemplo, se casa, dicen que pierde 3 horas al día mientras el hombre gana 3, entonces es ahí donde está el problema, ¿sí? Además de cultural, de educación, como tú misma lo dijiste, independientemente de que estudiemos, vamos a tener siempre como esa inequidad y finalmente vamos a terminar haciendo los oficios, haciendo todo, pues ser multifuncional. Exacto, entonces este tema es tan importante, impacta tanto incluso en las economías de las naciones, que las Naciones Unidas lo tienen como una de sus metas, ¿cierto? Entonces yo creo que el cambio se está dando, es lento, hay que conocer este problema para solucionarlo, pero pues claramente eso que estás diciendo es absolutamente cierto, es, o se quema o se queda en la casa y no hace las dos cosas al tiempo, pero sí existen estrategias para que eso no pase, ¿cierto? Para que estemos como, o que al menos tengamos la misma posibilidad de llegar allá, ¿cierto? Bueno, varios aspectos. Felicitar a los organizadores porque realmente pocas instituciones cuadran tiempo de sus empleados, de su capital de trabajo, su motor, sus empleados, para simbólicamente hacer este tipo de eventos. Y en un día como el Día de la Mujer, entonces pido para esta institución un aplauso, porque no sé si es parecerme únicamente, pero así lo digo. Y de verdad muchos sitios deberían copiar de esto. A veces hay sitios súper pagas y te restringen hasta las entradas al baño, por ejemplo. Y nosotras como mujeres estamos en nuestros días, es imposible solo ir una vez por sesión al baño, por ejemplo. Entonces es discriminante de entrar, por ejemplo, alguna asistencia a ciertos eventos. Es cierto que hay la brecha de género. Existe la incapacidad de pronto evolutiva del sexo masculino por entender que hay otro rol, otro no competidor, sino que se puede compartir como especie con el sexo femenino. Aporto esto y en el sentido en que las mujeres debemos aprender a superar, no vernos a veces como nos dicen, no, es que tener en cuenta que no es que todo el mundo o lo externo tenga que tenerlo en cuenta, sino yo dentro de mi proyecto de vida, y hace falta formar a las chicas desde muy temprana edad para que se sientan competitivas incluso siendo madres, porque no es de menor valía el enamorarse, el ser tierna, el ser líder en su hogar y el ser madre. Esto no es ni limitante ni es incapacitante. También hacerles entender que tenemos en nuestros cuerpos como féminas algunas situaciones que nos hacen un poco más vulnerables, pero a la vez no hay que limitarnos y hay que saberlo manejar, hay que saber convencer también, porque no solo por el hecho de ser mujer, como ahora las políticas están saliendo desde lo estético, de lo femenino, entonces me tienen que, porque soy mujer. Yo discutía algo con la doctora, es que nosotras también debemos aprender a monetizar esto. Y puede resultar un poco curioso, pero por ejemplo, si yo tengo una pareja que me valore y me quiera, y él no tenga tanto tiempo, no tenga la capacidad, porque hay hombres que les da ansiedad a la crianza, estar mucho tiempo con el bebé, algo tan tierno, a ellos como que les da ansiedad. Por ejemplo, si yo tengo que dedicarle más tiempo porque tú no aportas a mi pensión un ahorro individual, un bonus, tú me quieres, sí, me puedes dar un collar, algo más así, pero a la hora del té, mi pensión también importa. Y entonces él puede hacer una contribución a mi pensión, yo puedo invertir en mí misma
Y yo sé que necesito tiempo de calidad para mí también, para compartir tiempo de calidad con mis hijos. Entonces, tener a alguien que le colabore a uno en el hogar no es malo. No es que dejo de ser la chica superpoderosa, mamá superestrella, superstar. No. Es invertir en mí también, a pesar de que mi compañero de pronto no lo vea tan interesante a la hora del té, pues no lo pague. Es aprender que tengo que aprender a invertir en mí, y si quiero un rol de liderazgo, debo prepararme para todo eso, como lo hacen los hombres. Hace un paneo de medios, lo que hacen los estrategas para ver ejercicios de poder y que tanto se replica el ideario masculinizante de los roles de poder, y ve uno que a la mujer sí, pero en el tercer sector es líder, o los premios a la mujer. Entonces de unos 5 años para acá se ve el rol como estratega de la mujer, pero como algo novedoso, pero a la vez no hay una preparación para que ello suceda como algo estratégico. Nos vemos es que sí, por derecho me toca. Y entonces esos serían mis aportes para el día de hoy. Felicitarnos a las damas que estamos hoy aquí. Bueno, yo tengo 3 comentarios y gracias por hablarlo. En primer lugar, y en lo referente a la maternidad y los roles de liderazgo dentro del trabajo que hemos hecho en la Sorrema, nos dimos cuenta tristemente que hay muchas mujeres que no han tomado su licencia de maternidad ni con su primero ni con su tercer hijo, siendo pues doctoras. Y esa fue una discusión que dimos en el marco del Congreso, porque precisamente me tomó 3 días de Semana Santa y después sigo haciendo mi doctorado, no sé qué. Entonces no es un caso anecdótico, sino que realmente pasa que eso se vuelve una barrera, y para la mujer que quiere sobresalir, por ejemplo, en el ámbito académico, tiene que renunciar a sus derechos, ¿cierto?, para poder competir con los hombres. Eso como parte de lo que estaba mencionando de la maternidad, y estoy completamente de acuerdo contigo que eso no puede seguir siendo una barrera, y el cambio no va a ser ahora, el cambio tiene que ser paulatino, pero sí tienen que darse facilidades a las mujeres madres para que sigan cumpliendo con sus roles académicos y laborales. Y en segundo lugar, cuando hablas de la pensión, esa idea es muy inteligente y se le ocurrió a los investigadores de la Universidad de los Andes. Entonces hay un escenario que ellos plantean en donde las mujeres que tienen 1 o 2 o más hijos reciban como bono pensional adicional, ¿cierto? Y ese bono tendría que venir subsidiado parte por el Estado y en parte pues por los aportantes masculinos, ¿cierto? Un poco como lo que estabas diciendo, pues yo soy la señora que se queda en la casa más horas y al cabo de los años voy a pensionarme menos porque tengo que estar más tiempo cuidando a mis hijos. Por cada hijo el Estado y los aportantes masculinos me van a dar un porcentaje de pensión a las mujeres con hijos, ¿cierto? Eso disminuiría la brecha de género, aunque es súper costoso. Eso es una estrategia que a nivel del Estado, de las investigaciones, se ha pensado, ¿cierto? Eso también como algo interesante. ¿Alguna pregunta? Voy yo primero. Bueno, más que una pregunta, quiero agradecerte, te conozco hace muchos años, y digamos que agradezco que personas como ustedes, como la doctora, tengan esos cargos y le muestren a uno de chiquito que sí se puede. Entonces es muy valioso y como motivarte a que sigas haciendo todo eso, porque de verdad lo impulsas y lo llenas a uno de fuerza para decir, oiga, sí se puede, y es intentarlo, y si uno no lo intenta no se sabe si sí. Y personalmente en el tiempo que llevo acá en CAIRE, venía primero chiquita como paciente, y con el tiempo, al principio eran solo hombres, y con el pasar del tiempo en los cargos administrativos gerenciales hay ya mujeres. Entonces creo que de a poquitos hacemos el cambio. Entonces es motivarlas a todas porque sí se puede. Sí, claro que sí. Muchas gracias por esas palabras, y sí, romper esos techos digamos que es labor de todas, y de las mentoras también ayudar a las que viven abajo y mostrarles, darles ejemplo, enseñarles cómo lo hice, ¿cierto? Cómo lo que equilibra, aplicar con el trabajo, etc., ¿no? La mentoría femenina, que es muy importante, ¿sí? Generar redes de mujeres es muy importante. Bueno,
Buenas tardes, doctora. Yo quiero agradecer de verdad todos estos aportes que se hacen hacia las mujeres en el gremio de la salud. Le cuento pues que yo trabajé muchos años, más de una década, en un hospital gerenciado, dirigido por mujeres, con subdirectores mujeres, con jefes de calidad mujeres, con monitores mujeres, y realmente un hospital que podemos decir exitoso, acreditado muy rápidamente después de su apertura. Entonces creo que toda esa parte de mentoría de mujeres, de trabajo de las mujeres en el área de la salud, creo que está tomando una importancia vital. En este hospital yo duré en hora de lactancia, después de mi hora de lactancia, 12 años. ¿Sí? Entonces yo llegaba temprano, salía más temprano de lo normal para poder recibir a mi hijo del jardín, por decir algo. Actualmente estoy trabajando en una empresa muy grande del país, creo que de las más grandes, y tenemos un director, pero muchas subdirectoras, muchas gerentes, en la parte donde trabajo específicamente, gerente mujer, subgerentes mujeres, jefes de departamento mujeres. Y ellos, o en la empresa, siempre se ha buscado, hay un 40, 60%, 60% mujeres, y en la junta directiva y en todas las partes de su dirección y gerencias siempre buscas que sean más mujeres que hombres. Entonces creo que el terreno que se ha ganado en los últimos años ha sido mucho, y pensaría que el futuro, pues si seguimos en esa vía, es bastante prometedor para las mujeres y para las mujeres en el gremio de la salud. Sí, de acuerdo. Yo soy una convencida de que las mujeres y los hombres no tenemos por qué ser iguales, somos diferentes, y lo vieron ustedes en lo que el estudio de JAMA, en donde el ejercicio médico de la mujer es distinto al ejercicio médico del hombre, pero y seguramente a nivel gerencial y administrativo es lo mismo. Y yo estoy convencida por los cargos de liderazgo que he ejercido, que el liderazgo de las mujeres es distinto, pero también es muy efectivo, ¿cierto? Es muy efectivo. Entonces, no se trata de que las mujeres líderes actúen como hombres, ¿cierto? Podemos actuar como mujeres con las diferencias que son absolutamente naturales, biológicas, etcétera, pero con muy buenos resultados, ¿cierto? Entonces, ya esas ideas de que, bueno, ay, no, es que está ahí porque es mujer y porque el 50 y 50% tiene que ser, no, las mujeres estamos ahí porque tenemos las capacidades para hacerlo, ¿cierto? No es que lo que les decía, esos términos de que es estrogénica, de que está veintiochuda, de que es histérica, eso ya es absolutamente anacrónico, se sabe que no. Entonces esas diferencias hormonales, etcétera, no afectan para nada nuestras capacidades de liderazgo, y nuestros liderazgos pueden ser muy positivos para cualquier empresa, ¿cierto? Eso es muy importante. Yo quiero decir algo muy corto, y es que si nosotros reflexionamos acerca de lo que tuvieron que vivir nuestras bisabuelas, abuelas, incluso nuestras mamás, hemos evolucionado un montón a lo que vivieron nuestros antepasados. Y que en medio de ese camino sí se han presentado obstáculos, y obstáculos que se han venido dando en cuanto al descubrir ese camino profesional de todas, ¿sí? Y se ha ido solucionando, se ha, digamos que abierto el camino a nuevas soluciones, a mirar cómo se innova, cómo se le hace por el ladito. Entonces siento que a pesar de que falta, hemos evolucionado un montón, que los pasos que nosotras como mujeres estamos dando no lo pudieron dar nuestros antepasados, nuestras mamás, nuestras abuelas, que tuvieron que casarse tal vez por obligación, ¿sí? Era básicamente eso. Sí, mira que dentro de las publicaciones de hoy de la Asociación Colombiana de Reumatología hay una que dice, bueno, este año se instauró por algo que pasó en 1917, y en estos 107 años muchas cosas han cambiado, claro. No somos las mismas y las cosas van a seguir mejorando. Yo personalmente soy hija de médica, y las cosas que le pasaban a mi mamá en su facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia en los años 70 eran indecibles por ser mujer, ¿cierto? Y eran 2 mujeres y 100 hombres. Digamos que yo tuve desafíos y tuve barreras y discriminaciones durante mi formación como médica ya en la era de los 2000, pero
Claramente pues las cosas han sido diferentes y me alegra trabajar en una facultad de medicina donde hoy veo que las mujeres tienen papeles distintos, números distintos, etc. Entonces sí, las cosas han ido cambiando y seguro que van a seguir cambiando, porque además tenemos hombres aliados, líderes mundiales aliados a estas causas, se entiende cómo desde el punto de vista económico, social, etcétera, esto es, digamos que este tema es muy importante y cobra cada vez más relevancia, entonces es absolutamente cierto. Doctora, buenas tardes, muchas gracias. Mi nombre es Adriana Casares, soy neuróloga. Y pues yo creo que estos trabajos en los que se visibilizan las disparidades de género en las mujeres son cruciales, porque uno piensa que no es tan diferente, ¿no? Hasta que uno no lo escribe y se da cuenta de esta brecha de género tan grande que hay en las diferentes especialidades. Como en el caso tuyo, en el caso nuestro, nosotros hicimos una exploración en mujeres en esclerosis múltiple, en mujeres neurólogas en esclerosis múltiple, y encontramos cosas catastróficas, como que las mujeres están 2 a 3 veces mejor formadas en títulos académicos de peso en el área de las enfermedades desnivelizantes, pero ganan en dólares $1.800 a $3.600 menos en promedio que los hombres que se dedican a lo mismo. Esto sin mencionar también la participación en advisory boards, en comités científicos, en cargos administrativos, por ejemplo, en las universidades, líderes o jefes de presidencias, jefes de departamento en nuestro caso, pero probablemente hasta que no lo escribimos y no lo vimos, no entendemos el impacto, y esto es, creo que la palabra mía debería sido dar voz, ¿no? Y es dar voz y visibilidad también a estas disparidades de género que pueden irse cerrando con el paso del tiempo, pero pues creo que definitivamente es un trabajo mancomunado y muy de amigas para poder sacar adelante, sacar a flote esta estrategia. De verdad que te felicito y que espero que estas brechas se sigan cerrando, estos gaps se sigan rellenando un poquito más. Muchas gracias. Me alegra mucho que tenga trabajos parecidos en la Asociación de Neurología o en las asociaciones de neurología, porque nadie nos creía, y aquí está Diana, que es la presidenta de la reumatología ahorita, nadie nos creía que íbamos a mostrar cosas muy interesantes y nos decían que estábamos locas y que no hubiera otra vez otra cosa de mujeres, y resulta que en el Congreso, cuando mostramos los datos, la gente se sorprendió mucho y que realmente existen diferencias, porque sí, somos especialistas, pero nuestros roles familiares, etcétera, sociales, académicos son diferentes. Entonces está súper bien y qué bueno que pudiéramos conocer esos datos también. Sí, me van a decir que soy feminista, sí. El año pasado en el Congreso Nacional de Esclerosis Múltiple, yo dije que hablaba de las tomatas, pero pues no sucedió nada de ese tiempo y el grupo de guau, de diferencias, aunque por debajo siempre va a haber mucho malestar y siempre hay cosas que me quisiera que no, pero es inevitable, ¿no? Sí, las diferencias sí. Y las mismas mujeres se empoderan de eso, ¿no? Como bueno, sí era verdad, no es como me lo habían hecho pensar que yo era loca, es verdad, está medido y son los números. Entonces, siempre y cuando haya redes de mujeres, esas cosas se sobreponen, sí. Doctora, bueno, primero que todo agradecerle, de verdad que cuando yo vi su charla en el Congreso de Cali, dije esto sí o sí tiene que estar en el simposio de Cali, porque realmente uno no lo cree, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver diferentes escritos, uno dice, de verdad esto es así, tenemos tantas diferencias, tenemos tantas brechas, pero además cuando escuchamos a mujeres especialistas contando, ¿cierto? Que no se toman sus licencias de maternidad, que tienen un miedo a perder sus trabajos cuando quedan en embarazo, uno dice, ¿qué hacemos? Nos centramos en trabajar y dejamos el rol de mujeres y pues digamos que la virtud de lo que podemos hacer siendo mujeres, o nos dedicamos a este crecimiento profesional. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por la asistencia, Doc, infinitas gracias, creo que fue un excelente cierre de este evento. Quiero invitarlos a todos a que sigamos trabajando. Esto ya no se trata de diferencias, de construcción,
se trata de crecimiento académico, personal, pero además de eso también de bajar todo esto a nuestras familias, porque así como bien lo decían por allí, nuestras abuelitas y algunas nuestras mamás ni siquiera pudieron llegar a ciertas posiciones, aun cuando muy seguramente en retrospectiva vemos que tienen unas habilidades espectaculares. Entonces, de verdad que infinitas gracias. Gracias, doctora. Muchísimas gracias.